Pacheco, con lo más importante de la información de la economía, los negocios y las finanzas. Rodrigo, buenos días. Buenos días, Pascal. Sin duda el asunto central de la agenda nacional tiene que ver mucho con lo que está ocurriendo allá en Canadá, también en Davos, en términos de la renegociación del Telecán, y por eso me da gusto saludar y agradecerle mucho a Moisés Kalash, que está con agendas muy largas, el director del Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales del CCE, que nos tome la llamada. Pascal, Moisés, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días, Rodrigo, Pascal y a todo el auditorio. Sé que duermes poco, querido Moisés, pero agradecerte la entrevista y preguntarte, pues, cómo vas viendo las cosas en esta, ya no sé si llamarle penúltima ronda, pero en el calendario que está definido hasta ahora sí lo es, sobre todo porque vamos viendo muchas señales encontradas en términos de los planteamientos. ¿Cómo estás viendo esta fase, esta nueva ronda? Así es, hemos dicho, y de la mano del equipo negociador del gobierno mexicano, que esta ronda es crucial, dado que es una ronda que durará casi 9 días. Empezó el día 21, adelantamos 2 días la ronda, bueno, no adelantamos, se adelantó 2 días la ronda, y va a durar un día de más para que alcancen a llegar los ministros de regreso de Davos. Y veremos muy buenas señales digamos, del tiempo, porque tenemos alrededor de 600 personas entre los 3 países reunidos, y el hecho de que le dediquen 9 días seguidos de trabajo intenso de días y noches, me parece que es una señal de interés. Por otro lado, esperamos ver información importante en el cierre cuando lleguen los ministros. Ya habíamos compartido en su programa que hay varios de los capítulos menos controversiales que se han adelantado de forma muy importante. Teníamos entre 6 y 10 capítulos con avances muy importantes que creemos que pudieran llegarse a un cierre. Pero por el otro lado, que la táctica de negociación dependerá de cuándo se cerrarán esos capítulos. Lo que realmente necesitamos ver es cómo se van moviendo esos temas controversiales, y ahí estarán las señales. La agenda de comercio exterior es muy, muy amplia. Hay muchas cosas, como ustedes también han publicado. El hecho de ponerle tarifas a la exportación de lavadoras y paneles solares mexicanos y no excluirnos, como debieron de haberlo hecho, de esas tarifas, es una señal pues negativa. Y por el otro lado tenemos ahí algunos señales del propio presidente Trump, que dice que hay que ser más flexibles y que las pláticas van bien. Entonces, el panorama confuso, los avances en la mesa técnica importantes y con pasos sólidos, pero muy agitada la agenda. Moisés, muchas gracias por tomar nuevamente la llamada. ¿Qué opinión tienes, pues, de esta declaración de las 32 cámaras empresariales de México, Estados Unidos y Canadá, que conformaron un bloque para exigir a sus respectivos gobiernos preservar el Telecán? No, me parece que todas esas señales las aplaudimos enormemente. Como les hemos venido compartiendo, el trabajo ha sido muy intenso. Durante el año pasado tuvimos más de 250 reuniones de cabildeo, de las cuales por lo menos 90 fueron del sector privado, con el sector privado canadiense y americano. Y creo que era momento de que todas estas voces político-económicas salieran a favor del NAFTA. Y pues bueno, yo creo que vamos a seguir escuchando esas voces. Ayer también salió una carta muy importante de los productores de autopartes americana, que es una asociación que tiene alrededor de 900,000 empleos. Y entonces seguimos escuchando esa consistencia a favor del NAFTA, del sector privado canadiense y americano, y también del sector político, especialmente americano. Por ahí un pronunciamiento muy importante del gobernador Abbott el viernes de Texas, que no lo había hecho, a pesar de la importancia de lo que representa Texas en el plano político y en el plano económico. Aparte, su gobernador es gobernador republicano cercano a la Casa Blanca. Entonces seguimos escuchando esas voces de soporte, pero seguimos con el mismo riesgo ahí en la Casa Blanca, con un presidente Trump que de alguna forma es impredecible y que no siempre escucha. Entonces, no ha acabado la batalla, solamente se intensifica, y cada vez que creemos que estamos acercándonos a algo, hay algunas sorpresas. Moisés, ¿qué se ve de los canadienses, sobre todo porque hemos visto, pues filtrado, digamos, en distintos medios, que los estadounidenses perciben poca flexibilidad de parte de ellos, y sobre todo que también, hablando de paneles de controversia, sometieron el asunto de Bombardier en estos paneles, es decir, parecería un tanto provocador? ¿Cómo vas viendo a los canadienses, que son una parte importante en la bisagra de llegar a un buen acuerdo?
No solamente sometieron lo de Bombardier, también llamaron a consultas un caso de 30 o 40 diferentes secciones, donde casi ponían ahí casi todos los casos que podían ser controversiales ante la OMC con Estados Unidos en una señal agresiva. Eso fue hace algunas semanas. Esos dos movimientos y un viaje del primer ministro Trudeau a China los vimos con preocupación, pero también entendemos, Rodrigo, Pascal, que Canadá tiene un estilo particular de negociar. Ya los hemos visto en el TPP, los vimos en el propio original de NAFTA. Estamos viendo buena voluntad ahora, pero de nuevo quiero ser cauteloso y esperar a que las posiciones se pongan en la mesa y que los ministros salgan con posiciones claras. Va a ser crucial que Canadá también se mueva para que podamos aliarnos en ciertos temas y poder realmente generar valor y que Estados Unidos lo vea como un valor de cerrar varios capítulos. Yo pienso que acabando esta ronda tenemos que tener señales muy claras, no solamente del gobierno canadiense, sino del gobierno americano en los temas controversiales, principalmente en contra de México, o por ejemplo el capítulo 19 en contra de Canadá, y tendremos que ver señales positivas de movimientos en algunos de los temas del equipo mexicano también, para que en su conjunto esta ronda sea exitosa y se pueda programar otra ronda, porque hasta ahora no tenemos otra ronda programada. Finalmente, Moisés, ¿cómo ves el tema de los tiempos? Porque seguimos recibiendo pues señales encontradas de que esto sería bueno terminarlo antes de las elecciones en México o después de las elecciones en México. El tema de los tiempos, ¿cómo lo ves tú por allá, que estás pues muy cerca de las negociaciones? El tema de los tiempos también complicado. De entrada tenemos el día 30 el discurso del presidente Trump ante la nación, el State of the Union. Se espera de aquí a entonces algunas señales importantes también de comercio exterior. Por ahí hay pendiente un caso de aluminio, uno de acero y un tema de propiedad intelectual que parece que son en contra de Asia y principalmente de China, pero después de la sorpresa de lavadoras y paneles solares hay que estar cautelosos. Ese es en el plano inmediato. Entonces tenemos la ronda, tenemos este evento del State of the Union y luego las elecciones. Lo que nosotros hemos dicho en cuestión política de las elecciones es que es importante la calidad de las resoluciones y no el tiempo. El sector privado mexicano lo que pretendemos ser es un balance institucional de los intereses de las empresas y de los intereses mexicanos y que no tengan que depender del tiempo. Si eso nos lleva a la elección, pues ni modo, nos hubiera gustado resolverlo antes, pues sí, nos hubiera gustado resolverlo desde el año pasado, pero realmente tenemos que ser institucionales y tenemos que trabajar con el equipo mexicano institucionalmente. Ahora, si se destraban algunos de los temas controversiales, que ya no son tantos, si hay esa voluntad, me parece que también podremos ir a un cierre relativamente rápido. Entonces, estamos todavía en este limbo de ver si realmente vamos hacia allá. De los temas controversiales, con que se muevan uno o dos, se abriría un espacio importante para que casi todas las demás fichas pudieran caer en su lugar. Moisés, ahora sí, por último, preguntarte, justo hablando de los temas controversiales, en las reglas de origen, el sector automotriz ha dicho enfáticamente, no queremos que se mueva el porcentaje de contenido regional. ¿Cómo lograr, digamos, desde el sector privado que pues una parte ceda, una parte tan importante como esto, si es que es necesario para destrabar uno de los temas importantes? Entendemos que esta renegociación va a pasar por esa regla de origen del sector de autopartes y de automotriz. Es difícil, honestamente, hay un lado muy técnico que es este tema de trazabilidad, pero también los intereses mexicanos. Nosotros tenemos que cuidar los intereses de las plantas instaladas en México. Y esas plantas vienen de diferentes, digamos, orígenes. Muchas son europeas, otras son asiáticas, y luego tenemos las americanas. Y entre ellas, cada uno su estrategia de cadenas de abasto es diferente. Entonces, guardar un balance entre estas es un tema difícil. Se está trabajando con los sectores. También Estados Unidos está trabajando con sus propias armadoras para tratar de llegar a una propuesta. Y bueno, ya se han pronunciado públicamente, también lo conocen ustedes, diciendo que son a favor del Telecán y que estarán dispuestos a modernizar, pero no quieren cambiar el umbral de 62.5. Entonces es un tema muy complejo en donde no puedo dar una respuesta concreta todavía. Lo que sí les puedo decir es que se está trabajando muy intensamente. Precisamente hoy comienza el tema de reglas de origen y se va a tratar el tema automotriz. No esperamos una conclusión rápida, pero sí esperamos que comience a haber movimiento. Pues muy bien, Moisés, como siempre queremos agradecerte tu buena disposición de conversar con nosotros. Gracias. Estamos a sus órdenes. Buen día. Gracias, Moisés.